Amada iglesia, buenas tardes, noches, Dios bendiga sus vidas. Es un placer, es un gozo el que nosotros tenemos por poder verlos a distancia, pero saber que estamos conectados todos desde sus hogares. Por eso es que estas reuniones se llaman Conexiones Iglesia en Casa, porque puedo ver sus reacciones, puedo ver que se están conectando, sus comentarios, y eso me llena de alegría y de gozo. Amados hermanos, estamos festejando el Día del Pastor. Todo este mes es el mes del pastor. Y si usted tiene un pastor, bendiga su vida, apapáchelo, consiéntalo. Y en esta ocasión sabemos que todos los domingos presentamos un libro. Miren, me gustaría presentarles el libro de Sumisión a Sumisión, del pastor Gilberto Gutiérrez. Este libro realmente es altamente recomendable porque nos lleva a conformarnos al corazón de Dios. Dice Mateo 6:10, venga a su reino y hágase su voluntad. Y el pastor Gilberto Gutiérrez, a donde nos quiere llevar como iglesia, es hacer la voluntad de Dios. Realmente es un libro que lo recomendamos mucho. Tomo cada sábado clases con el pastor Gilberto de hermenéutica, todos los sábados a las 10, de 10 a 12 no me encuentran porque estoy tomando clases de hermenéutica con el pastor Gilberto Gutiérrez. Así que recomiendo este libro, realmente Sumisión a su misión. Vamos a hablar acerca de una nueva serie que se llama La protección de Dios. Amados hermanos, sabemos que nosotros como pastores, pues nos exponemos a grandes peligros. Realmente hoy en día en esta pandemia tenemos que visitar a personas que tienen el COVID-19. Hemos ido a los hospitales, muchos pastores, no solamente yo, muchos pastores nos hemos expuestos a muchos peligros. Ahorita la pandemia nos estamos exponiendo porque tenemos que salir, tenemos que hacer muchas cosas, no podemos quedarnos encerrados en cuatro paredes. Sin embargo, independientemente del COVID, también nos exponemos en las misiones, nos exponemos a muchos peligros, ¿verdad? Pero vamos a hablar en esta tarde, noche, acerca de cómo es que Dios ha protegido a todos los pastores y cómo los sigue protegiendo y los seguirá protegiendo. Y el ejemplo más claro es cuando inicia el pastorado el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está siendo convertido en Hechos 9. Ananías va y ora por él. Y dice el versículo 20 de Hechos 9 que él empieza a predicar. No pierde el tiempo. Él cuando es convertido al Señor, cuando pasa su experiencia y su tiempo con el Señor en oración, y luego que es bautizado y es lleno del Espíritu Santo, vean lo que dice el versículo 20 de Hechos 9, vamos a leerlo. Dice, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas. Vemos cómo el apóstol Pablo inicia predicando, inicia su ministerio, su pastorado, de una manera eficaz y explosiva. Esto causa problemas en esa época. Recordemos ese contexto religioso en el que se vivía. Imagínense que a Jesucristo lo crucificaron, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cuánto más al apóstol Pablo? Realmente fue complicado sus inicios, fue difícil, padeció mucho sufrimiento, y yo creo que cada uno de nosotros como pastores sabemos de la experiencia que Pablo vivió, porque realmente cuando iniciamos en la vida cristiana se nos vienen diferentes pruebas, se nos vienen diferentes obstáculos. Pero ¿saben algo, amados hermanos? Dice en la carta de Pedro, capítulo 1, que son necesarias las pruebas. Es necesario que pasemos por ese crisol, es necesario que pasemos por ese fuego, ¿verdad? Que nadie quiere pasar por el horno de fuego, nadie quiere pasar por los desiertos, pero es necesario porque forma nuestro carácter. No solamente es que forme nuestro carácter, sino que resulta y resalta nuestra fe genuina. Yo siempre he dicho que la vida cristiana no es fácil, porque si fuera fácil la vida cristiana, pues todos fueran cristianos. Pero realmente el Señor tiene que probar de qué estamos hechos. Y por eso es que vienen muchas pruebas y muchos obstáculos para formar nuestro carácter y para reafirmar nuestra fe. Mucha gente claudica, mucha gente se aleja cuando vienen las pruebas. Sin embargo, no todos perseveran. Y espero que toda la iglesia, todos los hermanos que me están escuchando, y si tienen problemas, y si tienen dificultades, si tienen sufrimientos, dice la carta de Pedro, alégrense, regocíjense, gócense,
porque esos sufrimientos y esas pruebas van a traer alegría a su alma y van a confirmar que su fe es genuina y verdadera. Está formando su carácter. El escritor Rick Warren, en su libro de Una vida con propósito, dice que el dolor, el sufrimiento, es el megáfono de Dios diciéndonos que nos ama. Así es. Si usted está sufriendo, si usted está padeciendo, si usted está teniendo o pasando por muchas pruebas, es Dios diciéndole: te amo. Persevere en la fe, manténgase firme. Las tormentas, recuerden que son pasajeras. Cosas grandes vienen para nosotros. Hay muchos propósitos en nuestras vidas. Hay muchos designios específicos para cada uno de nosotros que por medio de la palabra iremos descubriendo. Vamos a leer el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 20. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo, después de ser convertido, bautizado y lleno del Espíritu Santo, enseguida se dedicó a predicar. Pero vean el versículo 23. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Amados hermanos, en esa época había un grupo de religiosos. La religiosidad estaba dominada por un grupo de legalistas. Y usted me va a decir: pastor, ¿quiénes son los legalistas? Los legalistas eran aquellos que confrontaban a Jesucristo. Los fariseos eran aquellos que eran los opositores de Jesucristo. Recuerden que a Jesucristo en varias ocasiones le decían: la ley dice que no está permitido sanar en sábado. La ley dice que no se puede hacer esto. Y ustedes conocen a personas que les dicen: está prohibido pintarse, a las mujeres no les permiten pintarse, o está prohibido que las mujeres usen pantalón, tienen que usar faldas largas. A la iglesia no pueden venir con playeras, tienen que venir con sacos y cosas así. Ese es el legalismo. El legalismo es aquellos que imponen reglas. Sin embargo, nosotros estamos bajo la gracia de Dios, bajo la libertad de Cristo, y Dios nos recibe tal como somos. Pero siempre van a haber opositores. Si Jesucristo tuvo oposición en su época, también el apóstol Pablo estaba teniendo oposición. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Estaban tramando eliminarlo. Estaban confabulando un asesinato en contra del apóstol Pablo. Pero usted me va a decir: ¿pero por qué lo querían matar? Bueno, recuerden que él pertenecía a los judíos. Él pertenecía a ese club de religiosos. Él pertenecía a ese movimiento que estaba en contra del cristianismo. Imagínense que un chivista se pasa al americanista, se pase a la América. ¿Cómo le iría al pobre chivista, verdad? Que muchos opositores le dirían: oye, ¿cómo es que te pasas? ¿Cómo es que te cambias de bando? Bueno, es algo similar. El apóstol Pablo pertenecía a un club y se pasó a otro club. El apóstol Pablo era del club contrario, era de los opositores. Él era asesino de cristianos. Sin embargo, tuvo su experiencia con Dios, tuvo su llamado y él inicia su pastorado, él inicia un liderazgo eficaz. Y usted va a decir: pastor, ¿cómo es que el apóstol Pablo inicia un liderazgo eficaz? Pues vean que en medio de la dificultad, en medio de los problemas, él en el versículo 20 dice que se dedicó enseguida a predicar la palabra de Dios. Y en el versículo 25 dice que sus discípulos lo ayudan de noche y lo bajan por un canasto. Y eso nos muestra un liderazgo eficaz, nos muestra un pastorado eficaz, porque el pastor necesita tener discípulos, es fundamental. Amados hermanos, disculpen, pero yo conozco pastores que ellos predican, que ellos dirigen, que ellos recogen las ofrendas, que ellos dan los anuncios, que ellos arreglan el templo, que ellos barren el templo, que ellos acomodan las sillas. Todo hacen los pastores y realmente no es así. Es una manera errónea de poder liderar una iglesia, porque lo que hacemos es que malacostumbramos a la iglesia. Realmente el pastorado se comparte, el ministerio se comparte. El apóstol Pablo ya estaba liderando, ya estaba discipulando a unas personas porque sabía y tenía bien en claro que solo él no podía pastorear. El pastorado no se trata de solamente el pastor. El pastorado es un conjunto de personas
a los cuales se le hay que delegar y antes hay que capacitar, enseñar, entrenar, discipular. Recuerden que Jesucristo estaba discipulando a 12 apóstoles, pero Jesucristo tenía a 3 discípulos muy allegados, muy cercanos. Miren, abran sus Biblias, a ver, Mateo 26, 36. Vamos a ver la importancia de poder tener discípulos, la importancia de poder tener personas muy allegadas a nosotros, a las cuales podamos confiarles nuestro corazón. Vean lo que hizo Jesucristo con sus discípulos. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Y usted me va a decir, ¿quiénes son los hijos de Zebedeo? Bueno, los hijos de Zebedeo son los hijos del trueno, Jacobo y Juan, los hermanos, los hijos de Zebedeo. Y comenzó a sentirse triste y angustiado. Y usted me va a decir, ¿pero por qué? Dejó a los apóstoles y solamente se llevó a 3. Y dice la palabra que empezó a sentirse triste y angustiado. Le empezó a abrir su corazón Jesús a sus 3 discípulos más cercanos. Amados hermanos, hoy en el día del pastor, me gustaría decirle a los pastores que es importante tener discípulos. El apóstol Pablo lo tenía bien en claro. Recuerden que él tenía a Timoteo, tenía a Tito, tenía a Epafrodito y tenía grandes, incluso Lucas andaba siempre con él. Tenía personas que lo ayudaban, tenían personas que lo apoyaban, tenían personas a las cuales él podía edificar. Incluso conocía a un tal Filemón que envía a Onésimo. Constantemente el apóstol Pablo estaba discipulando, estaba evangelizando, porque sabía que el liderazgo eficaz, el liderazgo explosivo que él tenía, constaba de tener un grupo de discípulos cerca de él. Es necesario, pastores, hoy en su día quiero decirles que es necesario empezar a preparar un liderazgo eficaz. ¿Cómo? Por medio del discipulado. Tener personas allegadas, tener personas de confianza, tener personas o discípulos en los cuales podemos abrirles nuestro corazón. Vean cómo le dice Jesucristo. Comenzó a sentirse triste y angustiado, versículo 38. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despierto conmigo. Amados hermanos, es importante que nosotros tengamos un liderazgo de oración. Es fundamental que nosotros nos reunamos con nuestro liderazgo y podamos ponernos a orar y a clamar al Señor y abrir nuestro corazón. ¿Qué es lo que necesitamos de parte de Dios? ¿Qué es lo que necesitamos para la iglesia? Yo siempre, cuando me reúno con mis discípulos o con mis líderes, les digo, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos direccione. Vamos a pedirle al Señor que Él haga su voluntad. Que todas las decisiones que tomamos sean aprobadas por Él. Y que si hay alguna decisión que no le gusta, que Él nos muestre. Que Él nos mande señales para no caminar. Si Él no va con nosotros, nosotros no vamos a ninguna parte. Es importante que el liderazgo entienda y que se someta a la voluntad de Dios por medio de la oración. El apóstol Pablo tenía bien en claro este liderazgo eficaz en el cual hoy estamos compartiendo. Es importante que el liderazgo se relacione. Las relaciones interpersonales son de suma importancia. Yo constantemente estoy en comunicación con mis discípulos y con mis líderes. Siempre estoy mandándoles mensajes, estoy mandándoles plan de lectura, devocionales, audibles, mensajes, videos. Siempre mantengo esa relación porque es de suma importancia que el liderazgo eficaz, para que pudiera ser eficaz, necesitamos una relación interpersonal íntima y cercana. Así como el apóstol Pablo tenía sus líderes, sus discípulos, quienes en su momento le ayudaron en este evento o en esta escena trágica donde iba a ser eliminado. Es importante que también nosotros nos relacionemos y tengamos esa amistad de intimidad, de confianza, para que nos autoayudemos en momentos críticos.
También es importante que mantengamos la armonía. Definitivamente sabemos que tenemos quizás diferentes puntos de vista, pero la intención no es de que ustedes se sometan a mi voluntad, ni que yo me someta a su voluntad. La intención es que ambos, el pastorado y el liderazgo, nos sometamos a la voluntad de Dios. Que la iglesia siempre se someta a la voluntad de Dios. Que quebrantemos nuestro orgullo, que quebrantemos nuestra voluntad, que quebrantemos nuestro ser. El día que yo puse un pie en la iglesia de Shaddai, yo les dije, amados hermanos, no nos vamos a dejar guiar por el hombre. No nos vamos a dejar guiar por ninguna familia, por ningún apellido. No vamos a dejar guiar ni por el pastor. Vamos a dejarnos guiar por la voluntad de Dios. Lo que la palabra dice, allí vamos a ir. Y toda la iglesia lo entendió, y por eso siempre les he dicho, soy un pastor bíblico. Lo que la Biblia dice, no se trata de lo que yo digo, no se trata de lo que yo pienso, se trata de lo que Dios quiere para su iglesia, porque al final de cuentas, el formar un liderazgo eficaz es un beneficio para la iglesia de Dios. La iglesia no es mía, la iglesia no es de los líderes, la iglesia no es de los discípulos, la iglesia no es de los pastores, la iglesia es de Cristo. Y es importante que nosotros como pastores entendamos que necesitamos tener discípulos eficaces para mantener un liderazgo como pilares de la iglesia, para que la iglesia se mantenga firme y que camine con pasos seguros. Vean lo que sucedió en el versículo 20 de Hechos 9. Enseguida se dedicó a predicar. ¿Cuáles fueron las consecuencias de su explosividad del apóstol Pablo en el pastorado? Porque él iniciaba, y como todos sabemos, cuando iniciamos en el pastorado, pues somos muy explosivos y le entramos con todo, ¿verdad? Los que salimos del seminario queremos tener ya misiones, queremos tener ya iglesias, queremos que nos manden a diferentes lugares. Así estaba el apóstol Pablo, pero trajo consecuencias. Vean lo que dice el versículo 23. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Amados hermanos, la oposición, las pruebas, las dificultades, el sufrimiento empezaban en su ministerio del apóstol Pablo. Jesucristo se lo dijo al principio cuando hablaba con Ananías. Le dijo, este va a ser mi instrumento de Dios, este va a ser un instrumento y yo le voy a mostrar cuánto va a padecer por mi nombre. Ya empezaba a padecer. Ustedes saben que todo el ministerio del apóstol Pablo fue difícil, fue de sufrimiento. En una ocasión lo golpearon, lo dejaron medio muerto y lo tiraron afuera de la ciudad. Ustedes saben que anduvo en el mar, anduvo náufrago cuando iba rumbo a Italia, a Roma, y en una ocasión lo mordió una culebra venenosa. Y bueno, le pasaron tantas cosas al apóstol Pablo, lo encarcelaron, en varias ocasiones lo azotaron, recibía azotes, incluso él dice, esas marcas son de Cristo. Bueno, en esta ocasión apenas está iniciando su ministerio, está iniciando su pastorado. ¿Y qué es lo que sucede? Sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Amados hermanos, es importante que nosotros entendamos, para poder ser realmente discípulos eficaces, o cuál sería lo contrario de no ser discípulos eficaces. Vean lo que significa ser un discípulo eficaz. Váyanse al versículo 25 y dice, sus discípulos lo llevaron de noche, lo bajaron de un canasto por la abertura de una muralla. ¿Qué hicieron los discípulos? Consiguieron un canasto. Nos tiene en claro siempre que cuando hay un problema, hay una solución. Eso ya nos ha quedado bien en claro. Cuando hay un problema, hay una solución. Un discípulo eficaz, un líder eficaz, para un problema busca una solución. Un canasto. ¿Qué está pasando? Al pastor, al apóstol, lo quieren eliminar. Lo quieren asesinar porque ya se pasó de este bando. Ahora él es cristiano y está proclamando la palabra de Dios. Bueno, vamos a buscar una solución.
un canasto. Alguien dijo, pastor, yo pongo el canasto. Para poderlo bajarlo de esa muralla, de ese lugar, quiero imaginarme que lo amarraron de una soga. Alguien dijo, yo pongo la soga. En la casa de alguien estaba, amados hermanos. En la casa de alguien estaba. Alguien dijo, yo pongo mi casa. Y quiero imaginarme que se pusieron de acuerdo para decir, a las 3 de la mañana vamos a ayudar al apóstol Pablo para bajarlo y pueda escapar de sus perseguidores o de sus asesinos. Imagínense qué hubiera pasado si no lo hubieran ayudado. Si lo hubieran dejado morir, no estuviéramos las 13 cartas del Evangelio. ¿Se dan cuenta lo importante que es tener un discipulado o de lo importante que es tener discípulos o líderes eficaces? Vean lo que le dice el apóstol Pedro a este grupo de personas, los cuales estaban persiguiendo al apóstol Pablo. Este grupo de religiosos, legalistas y fariseístas. Vean el versículo 36 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo tuvo su encuentro con el Señor, tuvo un arrepentimiento genuino porque hubo evidencias de ese arrepentimiento. Realmente el arrepentimiento genuino del apóstol Pablo se reflejó cuando en el versículo 20 dice que enseguida empezó a predicar la palabra del Señor. Tener el arrepentimiento genuino, amados hermanos, es tener un cambio de dirección, es tener un nuevo estilo de vida. Arrepentirse es dar giro de 180 grados, podría ser, porque son 360, quedaríamos en el mismo lugar. Acuérdense que de 160 grados podríamos girar y tener un cambio de dirección y caminar conforme a la voluntad de Dios. Si tú has tenido una actitud de arrepentimiento, un cambio de dirección, tú eres de las personas que le dice al pastor o a la iglesia, yo propongo hacer esto para el beneficio de la iglesia. Yo pongo el canasto, yo pongo la soga, yo pongo la casa, pastor, yo pongo, hermanos, el carro, vamos a visitar o vamos a ver a un hermano a las 3 de la mañana que necesita oración. Si tú realmente has tenido un cambio de dirección, si tú realmente te has arrepentido y has tenido un discipulado explosivo y Dios ha tocado tu vida para ser un discípulo eficaz, tú eres de las personas que aportan. Te voy a decir algo, lo que me enseñó mi pastor Carlos Guajardo. Él me decía, cuando veas que hace falta algo en la iglesia, es Dios diciéndote, ponlo, hazlo, tú hazlo. Si tú ves que el césped está alto, pódalo. Si tú ves que los baños están sucios, lávalos. Amados hermanos, el liderazgo eficaz es aquel que aporta, que hace, no que se queda estático. Podemos tener un liderazgo eficaz y positivo y constructor, o podemos tener un liderazgo destructor, religioso y legalista. En esta noche yo te quiero hacer una invitación de parte de Dios. Yo te quiero hacer una invitación a que puedas ser parte de un liderazgo eficaz, productivo, y que realmente puedas bendecir y edificar muchas vidas. Amados hermanos, en este día del pastor, es claro que nosotros como pastores no podemos caminar en el ministerio solos. Necesitamos de discípulos. Discípulos que digan, pastor, yo pongo el canasto. Pastor, yo lo sostengo. Pastor, yo oro por usted. Pastor, yo lo apoyo. Pastor, yo pongo mi casa. Pastor, yo pongo mi carro. Pastor, yo pongo la gasolina. Pastor, vamos a visitar. Pastor, vamos a hacer, vamos a ir. Amados hermanos, dice la palabra del Señor en la gran comisión que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero ¿cuál es la condicionante? Vayan y hagan discípulos. En este día del pastor, quiero decirles que el regalo más precioso que Dios puede hacerle a una iglesia es darles un pastor. Muchas iglesias no tienen pastores.
muchas iglesias no tienen una dirección correcta, un liderazgo correcto. No tienen ese pastorado de parte del Señor y están sufriendo las consecuencias. El regalo más precioso que Dios puede hacerle a una iglesia es darle un pastor. ¿Recuerdan cuando Jesús vio esa multitud que andaba como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos? Amados hermanos, hay iglesias a las cuales Dios ha tenido compasión de ellos y les ha regalado un pastor. Ahora bien, el regalo más preciado que Dios puede hacerle a un pastor es darle un discípulo. Realmente estoy agradecido a Dios por todos los discípulos que me ha permitido tener en Ciudad Mujeres, en Cancún y aquí en Izamal. Gracias a Dios porque me ha regalado discípulos de Jesucristo, porque el apóstol Pablo decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y realmente sé y estoy seguro que no estoy solo. Sé que tengo un cuerpo de liderazgo que me apoya, sé que tengo un cuerpo de discípulos que están conmigo, sé que realmente Dios me ha permitido tener un grupo cercano a los cuales puedo yo abrir mi corazón, confiar en ellos, porque Dios nos ama. Si tú has tenido este regalo de parte de Dios, de tener un pastor, bendice a tu pastor, ama a tu pastor, honra y respeta la vida de tu pastor, porque es el regalo más preciado que pueda darte Dios, porque el corazón del pastor es el corazón de Dios diciéndote cuánto te ama. La función del pastor es mostrarle el amor de Dios hacia las personas y decirle que siempre están bajo la protección de Dios. Amada iglesia, Dios bendiga sus vidas. Hoy en el Día del Pastor es un gran honor, privilegio el poder ser su pastor y poder ser de edificación y de bendición para ustedes. Vamos a pedirle al pastor por excelencia. Dice Salmo 23 que Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Vamos a pedirle a nuestro pastor por excelencia que nos siga direccionando, que siga levantando líderes eficaces para su iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias Señor porque tú has sido bueno con nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos, te pedimos que tú hagas tu voluntad, Señor. Quebranta nuestra voluntad, quebranta nuestro orgullo, Señor. Fórmanos cada día más conforme a tu corazón. Gracias, Señor, porque tú me has dado una iglesia para poder pastorear. Gracias, Señor, porque tú le has permitido a la iglesia tener un pastor que los pastoree, Señor. Y gracias por todos los discípulos, Señor, que tú me estás permitiendo enseñarles acerca de tu amor, de tu perdón y de que hay esperanza en la vida, Señor. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso que está sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Les dejo con anuncios y con la última alabanza. Bendiciones, les amo en el amor en Cristo. Bye.